ustedes. Le voy a hacer ver al ex vicepresidente y al ex ministro de Relaciones Exteriores una declaración de Nicolás Maduro para arrancar la charla con Rucauf respecto de esto que Alberto Fernández y Santiago Cafiero, yo diría, están por perpetrar en Los Ángeles. Un acto de sensatez. Un acto de sensatez. Y racionalidad. Pero esto decía el que habla con el pajarito de Chávez, fíjese. Estuvimos conversando y yo le dije que me parecía muy bien que él llevara como presidente de la CELAC la voz de América Latina y el Caribe hasta la reunión de Los Ángeles. Y sé que vamos a estar bien representados en la reunión de Los Ángeles en la voz del presidente Alberto Fernández. Porque es un hombre además valiente y un hombre que lo que cree lo defiende. Está la pregunta cantada. ¿Es un hombre valiente que defiende lo que cree? Le pregunto a usted, doctor Rucauf. Bueno, tendría que preguntarle en realidad a Culfas, no a mí. Claro, claro. Porque a sus amigos no lo defiende, a las ideas la defiende un día sí y un día no. Él se duerme soñando con ser Fidel Castro y se despierta convertido en Fidel Pintos. Es un personaje que está yendo a una cumbre que debería utilizar la Argentina, porque sería sumamente útil para nuestro país. Y esperemos que alguien haga como hacía el Senado romano. Cada vez que llegaba un general a Roma, le ponía atrás a alguien que le decía la gloria es efímera. La gloria. Mientras entraba, ¿recuerdan los libros de historia? Bueno, es importante que alguien durante el camino al proscenio, cuando vaya a hablar Alberto Fernández, le diga: no digas pavadas, no digas pavadas, no digas pavadas. Ahora, Rucauf, yo pensaba recién, Zubik decía algo interesante respecto de las consecuencias directas que esto tiene para la Argentina, porque uno puede indignarse... No es debate político solamente. Claro, desde el punto de vista de lo que son las violaciones a los derechos humanos, pero vamos a lo concreto. O sea, recién lo decía Zubik, el incumplimiento con el fondo, que necesitamos de su apoyo de los Estados Unidos fundamentalmente, que va a reunirse posiblemente en el mes de julio con Biden, Alberto Fernández. ¿Esto tiene consecuencias económicas para la Argentina? Muchísimas. Argentina es un país que está en una posición única. Tiene todo lo que el mundo va a necesitar en la próxima década. Tiene alimentos, tiene gas, tiene litio. Es decir, en cada uno de los estamentos que vienen, tanto por la guerra y la posguerra, como por luego la reconversión que el mundo va a necesitar por el cambio climático, Argentina lo tiene todo. El gas es un ejemplo, se ventea. Hace mucho tiempo que no se construye un gasoducto en la Argentina. Y nos ponían en la publicidad, el gasoducto Néstor Kirchner está en marcha, y ahora sabemos que ni siquiera se había licitado. Sí, estaba en marcha atrás. Entonces, está en mancha. Imagínense, Estados Unidos 15 años atrás, digo, es una cosa que a lo mejor el presidente podría mandar a su equipo que averiguara. 15 años atrás Estados Unidos era importador neto de gas. Liberó las fuerzas económicas del mercado. En Estados Unidos las empresas tienen la posibilidad de explotar gas y hacer gas licuado. Hoy es principal exportador del mundo de gas licuado. Argentina podría ponerse en marcha rápidamente en ese tema, porque el gas va a reemplazar al carbón y va a reemplazar, y esto es muy importante, a la energía nuclear, que cada vez es más sucia y cada vez es más peligrosa. Alemania va a cerrar 3 centrales nucleares y a Argentina se le ocurre abrir una nueva central nuclear con China. Esto es una barbaridad. Y en este caso puntual del gasoducto, Rucauf, ¿usted qué cree que pasó? ¿Cómo lee políticamente que haya sido, por ejemplo, la misma Cristina la que pone de alguna manera el foco, publicando en su Twitter el supuesto off de Culfas que la incrimina o que la deja en una posición de offside, ella, a su gente? Y antes en el discurso que hizo en IPF ya también instaló el tema. Claro. ¿Cómo explica políticamente esto? ¿Cuál es la lógica? Hay una sola lógica en esto. Esta lucha en un poder bifronte, porque ni siquiera es que son dos reyes, son dos conductores que miran justo al revés. Entonces, ella cada vez que puede lo humilla y él se deja humillar. Entonces, termina haciendo este tipo de cosas. No defendió a ninguno de los suyos. Yo digo, algunos de los que se sienten muy seguros
alrededor del presidente debieran pensar que él no tiene una idea. Él lo que tiene evidentemente es una crisis de subsistencia. Yo hace un rato escuchaba a Johnny Viale cuando empezaba su programa una comparación que había hecho otro periodista sobre De la Rúa y Alberto Fernández. Sí. Bueno, De la Rúa, comparado con Alberto Fernández, era Charles de Gaulle. Porque De la Rúa era un hombre bueno, era un hombre honesto, que intentaba hacer las cosas lo mejor posible. Yo lo viví de al lado, siendo gobernador de Buenos Aires, ayudándolo, porque él no tenía mayoría en el Parlamento. Así que yo trabajaba todos los días para que pudiera sacar las leyes que necesitaba. Alberto Fernández, comparado con Isabel Perón, ella es Churchill. Es decir, aquellos que uno dice en la historia argentina que han tenido déficit, comparado con este presidente no se pueden comparar. Es el peor presidente de la historia democrática argentina y nos está llevando en materia de política exterior a una encerrona innecesaria. Si él fue a hablar con Schulz y fue a hablar con Macron y le planteó que Argentina podía vender gas y alimentos, ahora ¿por qué se pone del lado de las dictaduras? ¿Por qué se pone del lado de aquellos que sojuzgan a su pueblo? Porque estar del lado de Cuba, estar del lado de Venezuela y de Nicaragua, porque hace un rato creo que Leuco citó cómo se escapaba la gente de Cuba y de Venezuela. Bueno, de Nicaragua hoy tiene, de tanta gente que se escapó, su segundo nivel de ingreso en las remesas de la gente que se fue a vivir a otros países. Esto es, estos dictadores sangrientos que presionan a su pueblo son los que va a defender Alberto Fernández. Yo espero que de acá al momento que tiene que hablar, que es este jueves y este viernes, el presidente escuche aquello de no digas pavadas, no digas pavadas. Ahora, ¿qué le pasó? Porque en algún momento trabajó con Duhalde, trabajó con Carlos Menem, ha hecho su carrera dentro del peronismo. ¿Siempre fue un inútil, como dice usted? ¿O la presencia de Cristina lo inhibe, lo corre de eje? ¿Qué cree usted que le pasó, doctor? No lo sé. Probablemente a veces uno cree que un secretario de uno, que es muy eficiente como secretario, puede ser gerente. Se equivoca. Cada uno tiene un rol posible en una estructura de conducción de una empresa o de un Estado. Este gobierno de Alberto, Cristina y como socio minoritario Massa tiene problemas gravísimos que están repercutiendo en todos nosotros, porque recién hablamos de energía, pero hablemos de lo que nos cuestan los impuestos. ¿Sabe la gente que cada vez que va a cargar de nafta su auto, el 60% se lo lleva el gobierno? Cuando hablan de renta no prevista, ¿cómo le llaman? Sí, inesperada. Renta inesperada. Bueno, eso la tuvo el presidente Fernández, porque al subir los precios de las commodities que exportamos, quien más se benefició es el socio oculto de los que laburan, que es el Estado argentino con las retenciones. Porque un señor que es productor agropecuario, un señor que trabaja y nadie lo defiende cuando hay granizo, cuando hay heladas o cuando hay sequía, cuando hay hongos en su producción, cuando tiene ahora que comprar los insumos para la próxima siembra a precio de dólar blue, cuando no consigue el gasoil, a ese le sacan la plata cuando produce. Eso no es ganancia, eso es consecuencia del trabajo. Ganancia inesperada es la que recibió el gobierno con esta renta monstruosa que obtiene de las retenciones. Y esto que además afecta a los argentinos. El otro día yo escuchaba a un funcionario público que decía que el precio del pan sube por la guerra en Ucrania. El 12% del precio del pan que compramos está influenciado efectivamente por la situación internacional. Pero el 45% del pan que compramos es impuesto que se lleva el gobierno. Entonces, si el gobierno quiere que haya gasoil, si el gobierno quiere que haya gas, si el gobierno quiere que haya alimentos, bajen los impuestos en lugar de subirlos. Sí, un dato adicional para cerrar lo que dice Rucauf, esta ganancia extraordinaria, como decía usted, respecto de la enorme recaudación que tiene el gobierno por parte de la exportación del campo, más de 4.000 millones de dólares, que es récord, hace mucho tiempo que no recaudaba tanto, no le permitió recomponer reservas del Banco Central, apenas algunas monedas, justamente por estas mismas razones, ¿no? Le pido una respuesta muy breve, doctor. Y no solamente por eso, no solamente por el gasto energético, porque hay una gran incredulidad
en todos los argentinos. El otro día yo estaba en un programa de radio esperando un reportaje y una señora muy humilde le preguntan, justo antes de que yo entrara, señora, si a usted le dan este plan nuevo que hay de refuerzo y puede ahorrar algo, ¿qué haría? Y la señora dice, me compraría $20. La señora sabe que lo más barato que hay en la Argentina es el dólar. Está el Banco Central con pelusas, no saben cómo hacer para enfrentar los próximos vencimientos, no saben cómo hacer para cumplir con el acuerdo que firmaron con el Fondo Monetario. Y es probable que se salven solamente porque el Fondo Monetario y Estados Unidos no quieren que haya otra crisis en América del Sur. Pero la verdad, van a tener que pedir un waiver, un perdón, porque no van a poder cumplir en lo que dijo el presidente y lo que dijo el ministro de Economía. Doctor Rucauf, le agradezco muchísimo. Muy buenas noches. Nos vamos a una pequeña pausa con un tema muy caliente que ahora nos explica hace una venta de qué es lo que vamos